Clasificación B. Este programa puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 12 años. Previo a la celebración de la Justa Mundial de Fútbol 2026, que tendrá como sedes a México, Canadá y Estados Unidos, la encuesta La Voz de los Mexicanos reveló que solo el 19% de una muestra de 500 personas podrá asistir a algún partido, es decir, 95 personas de las 500, mientras que el 52% señaló que no irá aunque le gustaría hacerlo. México mantiene su profunda pasión por el fútbol. Sin embargo, los elevados precios de los boletos han puesto en evidencias las desigualdades de ingreso y las limitaciones de acceso para una gran parte de la población. A unas horas del arranque del evento global de fútbol del año, organizaciones civiles y habitantes de la ciudad de sede han advertido sobre los efectos de la gentrificación y la desigualdad urbana asociadas a la preparación del evento. Uno de los casos más señalados ocurre en el estado de Nuevo León, donde el gobierno de Samuel García, de Movimiento Ciudadano, instaló muros, mallas verdes y lonas de bienvenida en avenidas principales de Monterrey y Guadalupe, frente a colonias de alta marginación, con el objetivo de ocultar viviendas precarias del paso de visitantes y turistas. Vecinos y colectivos criticaron la medida al considerar que priorizar la imagen de la ciudad por encima de la atención a problemas como la movilidad, el transporte y la pobreza. De acuerdo con una investigación publicada por el diario La Jornada, este caso ha reavivado el debate sobre los efectos sociales que acompañan a los grandes eventos internacionales, donde especialistas advierten que la llegada del evento también puede acelerar el proceso de gentrificación, especulación inmobiliaria y encarecimiento de la vivienda en las ciudades anfitrionas, afectando a miles de familias. Más allá de la fiesta deportiva, surge la discusión sobre el tipo de ciudad que se busca proyectar al mundo, y si esa transformación responde a las necesidades de sus habitantes o únicamente a la imagen que se pretende mostrar a los visitantes. A un día de la inauguración del Mundial, las 3 entidades sedes en México, Jalisco, Ciudad de México y Nuevo León, han causado controversias por tapar las zonas pobres, marginadas o que dan una mala imagen a las calles. Este es un Mundial en México donde no estamos invitados como propios mexicanos. Buenas noches, Javier. Nazaret, muy buenas noches. Es un gusto saludarte aquí en Nuevo Régimen y saludar a todo el público que nos está siguiendo a través de las redes sociales de RTV y en la señal del 26.1. Lamentablemente para los sectores populares, el Mundial ha dejado de ser una oportunidad de tener acceso al principal deporte que tiene popularidad en todo el mundo y en este caso también innegablemente en México, que es el fútbol. La situación que se está mostrando respecto a lo que son los 3 países sedes, México, Canadá y Estados Unidos, es de que incluso nuestros 2 vecinos que tienen niveles de ingresos más altos históricamente se han quejado de los altos niveles de los costos de los boletos. Incluso un hombre millonario, multimillonario como Donald Trump, acaba de hacer el señalamiento apenas hace 2-3 semanas de que el costo de los boletos eran muy caros para la población en general. Las autoridades, por ejemplo, de Nueva York están haciendo investigaciones respecto al esquema de defraudación que se le pudo haber hecho a los compradores de boletos, respecto que inicialmente en lo que fue la rifa para poder ingresar al concurso de la compra de boletos, se hizo la venta, por ejemplo, en el caso donde va a ser la final en Nueva York, el estadio se hizo la clasificación en 4 zonas para una primera etapa de venta de boletos. Bueno, la gente hizo las primeras compras en la lógica de que era una señalización de 4 zonas para que posteriormente la FIFA hiciera la selección de nuevas zonas y resulta ser que los primeros compradores que tuvieron, entre comillas, precios más baratos, entre comillas, resulta ser que les dieron los peores lugares porque crearon nuevas zonas y esas nuevas zonas, evidentemente con la alta demanda que hay de boletos, generó que aumentaban los precios. Entonces, en Estados Unidos y Canadá se está discutiendo si eso no es engañar al consumidor que quiera adquirir los servicios de este espectáculo deportivo. Y en México, creo que uno de los casos vergonzosos tenemos aquí en Nuevo León con el gobernador Samuel García, sabiendo de que como país tenemos a Monterrey como una de las sedes mundialistas y si él lleva 4 años y medio como gobernador y ya se sabía desde prácticamente el año 2015 que México iba a ser sede mundialista,
él tenía la responsabilidad como gobernante de generar las condiciones materiales de infraestructura para mejorar las condiciones de la obra pública que se iba a evidentemente utilizar para lo que es el transporte de las selecciones, las visitas de los turistas por todas las zonas turísticas más allá de las zonas deportivas y generar las condiciones de infraestructura. Pues si le da vergüenza admitir que tiene una entidad con un alto nivel de marginación, pues hubiera generado los programas sociales, la obra pública y las políticas de generación de empleo para que se mejorara las zonas por donde iban a pasar los turistas, ¿no? Como un dato adicional de eso, te estabas comentando que derivado de los altos costos, pues es que se han presentado diversas manifestaciones. Y como dato también, para el juego del día de mañana, que es México contra Sudáfrica, el boleto más barato está en 58,700 aproximadamente. Más barato una persona. Y el boleto más caro está en 2,100,000 pesos aproximadamente, tantito más, pero aquí tienen promoción, porque es 2 personas por 2 millones, entonces prácticamente a millón por persona. Y ahí entra el chiste de qué prefieres, comprar un boleto de acceso al Mundial o comprar una casa aquí en México. ¿Cuál sería entonces la crítica más dura que tú percibes que se están haciendo por parte de los diferentes corporativos a la federación que organiza el Mundial en este año? Creo que la principal crítica es de que evidentemente se ha generado un torneo internacional en donde prácticamente se ha vuelto para las élites económicas, que incluso ya ni siquiera para clases medias. O sea, a lo mejor un actor social que pertenezca dentro del segmento económico de la clase media, pues va a tener que ahorrar durante muchos años para poder disfrutar de este evento. Pero la realidad que el alto costo ha generado, pues de que evidentemente ya deje de ser un fenómeno social y cultural que diferentes intelectuales han mencionado que es la máxima representación de expresión popular y de gusto que se tiene por parte de las sociedades a nivel global, de que es una forma de aspiración de que más adelante los sectores populares pueden convertirse en futbolistas profesionales. Y otra parte creo que también deberíamos de rescatar como análisis político es de que generalmente se tiene el discurso político en las naciones de que cuando se traen este tipo de eventos a sus naciones se da la oportunidad de tener una derrama económica en turismo. Y evidentemente nuestro país tiene un sinfín de opciones para ofrecerles alternativas de turismo a las personas que vengan a este espectáculo deportivo. Ahora, sabiendo que México tiene zonas arqueológicas, parques naturales, zonas históricas, tiene una gran cantidad de atractivos, por ejemplo, de playas, tiene la conectividad con Estados Unidos y Canadá en la parte de que no hay alejamiento. La pregunta es, ¿por qué Samuel García no preparó las condiciones para generar obra pública para poder atender esa demanda? Otro punto importante es, si te avergüenza la situación de la pobreza de la población, pues genera las medidas gubernamentales, porque más allá de eso, la obra pública que se genera en términos teóricos para poder dar atención a este tipo de eventos internacionales, en teoría se va a quedar para el beneficio de la población después del evento. Es decir, si tú haces vialidades, si tú generas las mejores condiciones económicas, si tú generas empleo, si tú generas atractivos turísticos para el turismo, pues son elementos de la sociedad económica que van a seguir después del evento. Y otra parte creo que sí muy importante de crítica es, no debemos olvidar la historia reciente política que tuvimos en México en lo que fue la negociación de Enrique Peña Nieto con esta agrupación internacional que organiza el Mundial, en donde le habían dado prácticamente poder de tomar decisiones financieras económicas sin pagar impuestos. Es decir, todas las empresas asociadas a la FIFA tenían la facultad por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto de no pagar impuestos por 10 años. Y no nada más era esta agrupación, eran todas las empresas que están integradas a lo que es este esquema de negocio. Entonces, ahí vamos a ver empresas como Televisa, Grupo Omenali, que es el dueño del Estadio Azteca, que se iban a ver beneficiados. Entonces, algo que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum es, no vamos a echar abajo este contrato que hizo Enrique Peña Nieto, pero vamos a tener las condiciones más favorables para la hacienda mexicana. Y esas condiciones, por ejemplo, hay que destacar que prácticamente esa concesión de 10 años solamente bajó para el año de la Copa Mundial, que es el año 2026. Entonces, ya con esta lógica, evitamos que grandes empresas transnacionales dejen de pagar impuestos de aquí al año 2028, que era la meta que se tenía para que se pudiera tener usufructo de este torneo, pero que no se iba a pagar impuestos.
Y que toda esta información que nos acabas de proporcionar la podemos encontrar, si bien en el archivo histórico desde el 2018, que estuvieron las negociaciones con el expresidente Enrique Peña Nieto, pero también en la Ley de Ingresos de la Federación 2026. Y en el apartado de los transitorios, ahí viene explícitamente que todas las personas físicas o morales que estén aliadas o que pertenezcan a la federación organizadora de este evento no tengan que pagar o no tengan que ser sujetos obligados a las obligaciones de todas las reformas o la aplicación fiscal. Ese es por un punto, ¿no? Y por otro punto también se viene todo el aumento a los costos, a la gentrificación precisamente tanto de la Ciudad de México como de Nuevo León y como de Jalisco, en donde los precios se ven considerablemente aumentados. Ya platicábamos del aumento de los costos de los boletos, que son prácticamente impagables para el mexicano o persona promedio, no empresaria, multimillonaria, y también lo que es el hospedaje. Los hoteles o los Airbnb cercanos al Estadio Azteca, que para la Federación se llama Estadio Ciudad de México, están en un aproximado de 6,000 pesos el más barato hasta unos 83,000 pesos. Entonces, como también la gentrificación y el abuso del poder ha permeado en que los mexicanos no podamos acceder a esta fiesta del fútbol. Y si se está hablando de que se va a generar todo tipo de obra para beneficiar este tipo de eventos, también se tendría que tener una lógica de que deje algo bueno para la sociedad. Creo que una gran aportación que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum fue la implementación del Mundial Social. El Mundial Social consiste en que se construyeron más de 500 municipios, más de 2,800 campos de fútbol para que se siga practicando el deporte. Esta iniciativa tiene con la lógica de que trascienda más allá de su sexenio y que se generen las oportunidades de que la juventud y la niñez tengan espacios deportivos. Creo que esa es una gran aportación que puede dejar dentro de lo que es este esquema voraz de negocio. Y que también es necesario que nosotros como mexicanos hagamos conciencia y sobre todo esas limitaciones que también puso la Federación de no podernos acercar a menos a 1,5 kilómetros del estadio si no tenemos un boleto, que no se pueden reproducir los partidos en cualquier restaurante o en algún lugar público si no se tiene alguna suscripción o alguna vinculación con las personas organizadoras, bueno, la persona moral organizadora. Pero vamos a ver cómo le va a México el día de mañana contra Sudáfrica, mientras vamos al siguiente tema. Durante una entrevista con la comunicadora Adela Micha, el empresario Ricardo Salinas Pliego abordó temas de alto impacto nacional, entre ellos su confrontación con la Cuarta Transformación, los litigios fiscales que enfrentan sus empresas y la posibilidad de buscar una candidatura presidencial en 2030. En la conversación expuso su visión sobre la situación política del país, calificó al gobierno actual como una caquistocracia y advirtió sobre lo que se considera un debilitamiento de las instituciones democráticas. ¿Qué sentido tiene manifestarse de manera violenta? Eso es lo que en el pueblo de México y en el exterior es quién quiere generar violencia. Y de manera muy responsable les voy a pasar un video. Porque yo he dicho que los extremos se juntan. Entonces, recientemente Salinas Pliego tuvo una entrevista con Adela Micha y dijo esto, y lo digo de manera muy responsable, y no es un asunto del debate que hemos tenido, pero no puede dejarse pasar. Mire. Pero va a tener que ser otra cosa más ruda. Por ejemplo, a lo mejor es necesario hacer una huelga en cierto momento. ¿Convocarías a eso? A lo mejor, pero a lo mejor es necesario hacer presencia física y bloquear los accesos. Nada de que manifestación de blanco y pacifismo, vale madre.
ya lo hicieron, no sirve para nada. Tiene que ser más rudo. ¿Por qué la presidenta Claudia Sheinbaum utilizó la frase "los extremos se juntan" para señalar que tantos sectores de la ultraderecha, representados en sus palabras por Ricardo Salinas Pliego, y los grupos de infiltrados en la marcha de la Gente con C generan un ambiente de violencia y caos? Nazaret, simplemente hay que analizar la trayectoria de Ricardo Salinas Pliego para darnos cuenta de que prácticamente es una medida desesperada en donde trata de subirse a la ola de lo que han sido las manifestaciones de los maestros, y que el día de hoy se sumaron los padres de Ayotzinapa, se sumaron las agrupaciones de las madres buscadoras, se sumaron organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales que se salen a manifestar cada 10 de junio para conmemorar que no se debe de olvidar lo que fue la masacre del Jueves de Corpus por parte del PRI de Luis Echeverría en 1971, evidentemente en un contexto en donde el día de mañana se va a fundar el Mundial. Y esta parte en donde Ricardo Salinas Pliego hace mención que ya vale M del tipo de manifestaciones pacíficas, en donde deberían de hacerse cuestiones más avanzadas en términos de violencia, va con una lógica en donde Ricardo Salinas Pliego quiere sumarse a una lógica de estrategia internacional por parte de la derecha, por parte de las élites de Estados Unidos, y que va de la mano con las élites políticas y económicas de derecha de México, de tratar de generar las condiciones políticas para que en México se haga el señalamiento de que se tiene un tipo de represión a todo movimiento social que sale a manifestarse. Hay que recordar que precisamente en 1968 el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz reprimió a los jóvenes estudiantes unos días antes de la gesta internacional de lo que fue las Olimpiadas de 1968. Y esa es la evocación que se trata de provocar, de que la presidenta Claudia Sheinbaum caiga en provocación. Es irónico que Ricardo Salinas Pliego, como principal dueño de TV Azteca, un medio de comunicación que históricamente ha aplaudido las represiones de parte del PRI y del PAN hacia los movimientos sociales y políticos, ahora está planteando movimientos de acción más firmes que más allá de las manifestaciones. Simplemente hay que recordar las transmisiones que hacía TV Azteca en vivo cuando el gobierno de Enrique Peña Nieto como gobernador del Estado de México y Vicente Fox como presidente de la República reprimieron a los comerciantes y a los campesinos de Atenco en lo que fue la venganza política por no haberles permitido sacar adelante su proyecto de aeropuerto en Texcoco, en aquel primer intento que tuvieron esta élite política del PRIAN. Entonces, si ustedes ven las transmisiones de la señal de TV Azteca, prácticamente justifican la represión, la violencia, y prácticamente estuvieron a un paso de justificar las violaciones que hubo hacia mujeres de esa represión del Estado mexicano. Si ustedes ven las transmisiones de la principal televisora de Ricardo Salinas Pliego en sus noticieros, se van a dar cuenta que aplaude la represión a los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que en el año 2013 protestaron en contra de la reforma educativa de Enrique Peña Nieto y que tomaron el Zócalo de la República para hacer protestas. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Que Enrique Peña Nieto amenazó a los maestros que si no abandonaban la Plaza de la Constitución para lo que iba a ser su primer grito de la independencia del 15 de septiembre, los iba a sacar a la fuerza. Entonces, cuando estamos conscientes que la coordinadora tiene acciones de lucha, de presión política por sus banderas que históricamente siempre han tenido desde antes de que existiera Morena, desde antes de que llegara López Obrador a la presidencia o Claudia Sheinbaum, esta televisora justificó, aplaudió y transmitió en vivo la represión de los soldados del ejército mexicano que se vistieron de Policía Federal y fueron a reprimir a los maestros y los sacaron de la plancha al Zócalo para que Peña Nieto pudiera tener su primer desfile de la independencia. Entonces, esto es un reflejo de las contradicciones de que este hombre ahora se quiere vender como una persona que defiende la libertad. Si ustedes analizan cómo se ha tratado de colgar de las diferentes expresiones de lucha, por ejemplo, cuando fue el asesinato de Carlos Manso, presidente municipal de Uruapan, él trató de subirse de la ola de indignación que evidentemente existe y trató de ponerse como el máximo líder de lo que es el movimiento del sombrero. Él organizó grupos de ultraderecha para hacer congresos aquí en México, donde estos grupos abiertamente se oponen a las políticas de bienestar social, están a favor de que exista un mínimo Estado, que se dé una represión política por parte de las autoridades. Entonces, no es creíble. Ahora, Ricardo Salinas Pliego pertenece a una herencia política de formación que le dio su padre Hugo Salinas Price, en donde él, en su propia biografía de memorias como presidente de Electra, hace alusión de que él en su momento, como empresario,
financió a grupos de extrema derecha, por ejemplo el Muro, que fue partícipe en la represión del 10 de junio de 1971, en donde prácticamente se dedicaba a ser un grupo de perseguidor en contra de las manifestaciones de estudiantes. Fue partícipe de la represión. Entonces, cuando sabemos que la familia Salinas Pliego, desde el padre al hijo, son de una ideología de extrema derecha, pues están combinados con una lógica de decir, ¿quién les va a creer que quieren un cambio verdadero? Cuando el padre de Ricardo Salinas Pliego, él lo dice en sus memorias, financió a grupos de extrema derecha que hacían prácticamente acciones de paramilitarismo para protestar en contra de gobiernos progresistas, para infiltrar a los grupos estudiantiles, para infiltrar a los movimientos sociales y también promover ideas de extrema derecha que incluso se han identificado como nazis. Otro elemento, para concluir, Nazaret, para desmentir lo que hace este señor Ricardo Salinas Pliego, es hace 2 días, por parte de la Policía de la Ciudad de México, se encontró que trataron de simbrar acciones para generar este clima de desestabilización, para que se venda mediáticamente en los medios de comunicación de que la presidenta Claudia Sheinbaum quiere reprimir. La realidad es de que se hizo la detención dentro de uno de los autobuses de que habían 57 explosivos. Bueno, la Policía de la Ciudad de México no evitó que llegaran los manifestantes, pero desarticuló esa cuestión. La pregunta inteligente que yo trataría de plantear es, sabiendo la trayectoria de cómo Ricardo Salinas Pliego, con todo lo que les acabo de describir, ha tenido desde su actuación política y empresarial, ahora le vamos a creer de que no se pueda vincular. Y la realidad, todo el mundo, los que hemos estado en movimientos sociales y políticos, sabemos de que la élite política económica infiltra los movimientos sociales. Es fácil infiltrar a los movimientos políticos estudiantiles y sociales y sindicales con provocadores, en lo que sabemos que históricamente puedes tener una manifestación de 20,000 personas que están teniendo una demanda, pero tú mandas 50 provocadores, los infiltras en la manifestación, y cuando empiezan a hacer destrozos, todos los medios de comunicación toman a esos 50 provocadores infiltrados y dejan a un lado una manifestación, por ejemplo, de 20,000 personas. Ese es el modus operandi, por eso la presidenta dice que los extremos se juntan. En cualquier contexto o en la mayoría de los casos, cualquier video sacado fuera de contexto se puede malinterpretar o dar un mensaje erróneo. En la entrevista que tuvo Adela Micha con Ricardo Salinas, esta declaración de Salinas Pliego resulta causa de una pregunta que le hace uno de los asistentes de ese foro, en donde le dice, oye Salinas, nosotros ¿cómo te podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer para apoyarte, para que tú sigas adelante? Y que Salinas Pliego responde que no nada más con likes, porque los movimientos sociales no se dan en las redes sociales, se dan solamente a través de las manifestaciones, la ira, la inercia, y es en que empieza a relatar toda esta situación. La pregunta acá es que con todo lo que nos acabas de decir, con el contexto, con la base, con la historia de su papá, ¿crees que entonces este video no haya sido sacado fuera de contexto, en donde plenamente no se refería ni a la CENTE ni a ningún movimiento social, sino a una acción que él podría llamar en un futuro si es que se vuelve presidente de México? No, porque la operatividad política de Ricardo Salinas Pliego ha demostrado de que ha tratado de subirse en cualquier tipo de movimiento. Las dignas demandas que tiene la Coordinadora de los Trabajadores, y lo hemos hablado en otra edición de Nuevo Régimen, se trata de subir por parte de las élites políticas y económicas que se vieron beneficiados del anterior régimen político. ¿Por qué? Porque tratan de generar el caldo de cultivo para decir, no se le pone un alto a los maestros, y si se le pone un alto, mira, aquí está el gobierno represor. Entonces la presidenta Claudia Sheinbaum sabe que este tipo de declaraciones de Ricardo Salinas Pliego no son inocentes, porque la CENTE viene anunciando desde hace semanas que se iba a manifestar en el Mundial. Pues muchísimas gracias, Javier. Vamos a una pausa y volvemos a Nuevo Régimen.
el legítimo e inalienable derecho de cualquier nación del mundo a su independencia y a su autodeterminación, en lo que nuestra Constitución establece con toda claridad y que a todas y todos nos obliga, en la razón, en nuestra propia historia, en las luchas de nuestro pueblo. Estos son los cimientos sobre los que descansa el histórico discurso que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pronunció el domingo pasado en el Monumento de la Revolución. Habló con la verdad y apegándose a principios, valores y convicciones a los que ha sido fiel y por los que ha luchado toda la vida. Lo hizo en cumplimiento del mandato que más de 35 millones de mexicanas y mexicanos le dimos en las urnas en unas elecciones libres, limpias y auténticas. No fue un alegato ideológico, tampoco una bravata, un enfrentamiento declarado con Donald Trump o una ruptura con el magnate. Menos todavía, y como dicen algunos sicarios informativos, una defensa de Rubén Rocha Moya. Cumplió la presidenta con su deber, defender a México. Marcó los límites, le dijo al mundo, le dijo a un vecino con el que cooperamos y colaboramos, pero al que no debemos obediencia, que aquí, en este país, en el 2018, y luego de décadas de simulación, de autoritarismo y corrupción, se conquistó la democracia. Eso hizo la presidenta y más de 800,000 personas que respondimos a su llamado en 30 ciudades del país vibramos con sus palabras y las hicimos nuestras, como toda mexicana o mexicano de bien tendría que hacerlo. Solo a quien ciega la rabia puede fingirse neutral ante este llamado razonable y urgente contra la injerencia extranjera. Solo las y los traidores que se saben incapaces de ganar en las urnas operan para facilitar una intervención en nuestra patria. Solo las y los lacayos llaman a cumplir sin chistar las órdenes dictadas desde el norte. Porque órdenes a secas y no órdenes de aprehensión debidamente sustentadas son las que se enviaron desde Nueva York al gobierno de México. Órdenes imperiales, dictadas además como parte de una masiva, virulenta y creciente ofensiva injerencista diseñada por la ultraderecha en Washington y operada aquí desde 2024 por la derecha y la oligarquía criollas y la gran mayoría de las y los líderes de opinión. Ni soldados, ni fiscales, ni jueces extranjeros serán jamás los grandes electores. En este México libre, soberano, independiente y democrático, solo el pueblo manda. Hay una nueva forma de despertar. Con la mejor información para comenzar tu día. Música que te acompaña cada mañana. Entretenimiento, cultura y grandes historias. Salud, bienestar y cuidado de nuestro entorno. Todo en un solo lugar. Para empezar bien el día. Lunes, miércoles y viernes, 9 horas. El Instituto Mexicano de Cinematografía y Radio Televisión de Veracruz traen para ustedes el ciclo de cine mexicano IMCINE RTV, una muestra que busca difundir y preservar el patrimonio cinematográfico nacional. Este domingo presentamos la película La Culta Dama, por la señal de TV+. Este miércoles, previo a la inauguración del evento deportivo más importante del 2026, se recuerdan 55 años del Jueves de Corpus Christi o el Halconazo,
donde un grupo estudiantil fue brutalmente reprimido por un grupo paramilitar vinculado al gobierno de Luis Echeverría. Hoy la CENTE tiene la intención de bloquear el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Varios colectivos marchan por el halconazo, familiares de desaparecidos, víctimas de diversos delitos y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa se movilizan también al Estadio Azteca, también llamado Ciudad de México. Hace 55 años, el 10 de junio de 1971, una manifestación estudiantil se convirtió en uno de los episodios que marcaron la historia reciente de México. Alumnos de la UNAM y de la IPN salieron a las calles de la Ciudad de México para respaldar la huelga de la Universidad Autónoma de Nuevo León y exigir, entre otras demandas, como libertad política, el fin de la represión gubernamental y una educación más democrática. La marcha avanzó con dirección al Zócalo cuando los estudiantes fueron interceptados por un grupo paramilitar conocido como los Halcones, integrado por civiles entrenados para disolver protestas y respaldados por cuerpos de seguridad del Estado. Atacaron con palos y varillas, pero los estudiantes resistieron. Más tarde, en el segundo ataque, regresaron armados con pistolas y carabinas para perseguir a los estudiantes por calles e incluso amenazar hospitales y reprimir a la prensa. La agresión cobró la vida de alrededor de 120 personas y cientos de heridos, en un hecho que evidenció la política represiva del gobierno priista de la época, encabezado por Luis Echeverría. Pues en aquellos años manifestar inconformidad no era entendido como un derecho ciudadano, sino como una amenaza al poder. José Reveles, periodista para el periódico Excelsior, quien cubrió la marcha, comentó que fue una época donde el gobierno consideraba manifestarse como un encuentro armado contra el gobierno. Conocida como la matanza del Jueves de Corpus o el Halconazo, esta fecha permanece en la memoria colectiva como un recordatorio del costo que tuvo la lucha por las libertades que hoy forman parte de la vida democrática del país, entre ellas el derecho a protestar y expresar el desacuerdo. Recordar el halconazo es reivindicar la lucha por las libertades democráticas y reafirmar que nunca más se debe imponer la represión y el silencio sobre la voluntad del pueblo. ¿Cuál fue el contexto político, social y económico de la represión estudiantil que se vivió el 10 de junio de 1971 cuando el PRI estaba en el poder al frente de Luis Echeverría? El contexto era de que había ocurrido unos años antes, el 2 de octubre de 1968, una represión al movimiento estudiantil encabezado, esta represión por Gustavo Díaz Ordaz, en donde se había dado persecución política a los estudiantes que pedían, entre muchas demandas correspondientes a su gremio, también una apertura democrática. Ya habíamos tenido previamente en los 40s, 30s y 50s muchos eventos de represión a la población que salía a protestar de acuerdo a las demandas de sus sectores. Ya habían reprimido a médicos, a ferrocarrileros, a diferentes obreros de sindicatos que pedían, por ejemplo, democracia sindical. Ya habían reprimido cualquier tipo de manifestación política de izquierda que buscaba una reivindicación social de las demandas que habían abandonado por lo que era el origen de este proyecto político del PRI, que fue la Revolución Mexicana. Ya se había iniciado un proceso de persecución política a todo tipo de manifestación disidente del orden priista. Era un régimen autoritario. En ese contexto, por ejemplo, hay que hablar que en los 50s se trató de volver a levantar el movimiento zapatista encabezado por Jaramillo y que López Mateos prácticamente mandó a matar a este líder heredero del zapatismo para evitar que se volvieran a reivindicar las banderas de los campesinos que trataban de volver a rescatar la bandera de la tierra y la libertad por parte de lo que ellos consideraban el abandono del proyecto de la Revolución Mexicana. En ese contexto, la manifestación de los estudiantes, lo explicaba muy bien nuestra compañera Dana en su introducción, fue en apoyo a que los estudiantes organizados de la Universidad Autónoma de Nuevo León estaban planteando una serie de derechos como organización estudiantil en su estado, en donde el gobernador prácticamente los mandó a reprimir, quitó la autoridad establecida por parte de lo que era la forma organizativa de los estudiantes, puso a un militar como rector y eso activó otra vez que en todo el país los estudiantes salieran a manifestar para apoyar a sus compañeros de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Fue en ese contexto en donde Luis Echeverría infiltró las manifestaciones con grupos de porriles, de halcones, de grupos de paramilitares para reprimir a estos estudiantes en el contexto en donde teníamos la lógica de la represión de un Estado autoritario. Y hablábamos en el bloque anterior de Nuevo Régimen de que la presidenta Claudia Sheinbaum había sido muy claro en estas últimas semanas de que ella no iba a caer en provocaciones, porque precisamente en la Ciudad de México, cada 10 de junio de cada año, las diferentes agrupaciones sociales de izquierda, partidistas o no partidistas, salen a protestar para conmemorar que no se debe de olvidar este hecho de represión por parte del régimen priista. Entonces, si estábamos en un contexto
en donde hay manifestaciones, por ejemplo, de los maestros que tienen sus demandas específicas y que iban a participar en esta marcha conmemorativa de lo que fue el halconazo de 1971, pues la presidenta Claudia Sheinbaum aquí mandaba el mensaje: yo no me voy a convertir en Luis Echeverría, yo no me voy a convertir en Gustavo Díaz Ordaz, yo no voy a ser un Vicente Fox, yo no voy a ser un Felipe Calderón o un Enrique Peña Nieto que reprimen cualquier forma de organización política social que trata de reivindicar sus banderas. Podríamos o no estar de acuerdo, pero la cuestión aquí es cómo reprimen. En la manera de cómo reprimir y de la historia, del contexto del 68, de 1971, el día de hoy, por motivo de recordar el 55 aniversario luctuoso, diría yo, del Jueves de Corpus, también el día de mañana se van a presentar diferentes manifestaciones. Se van a presentar igualmente los grupos de maestros, grupos de campesinos, ganaderos, madres buscadoras, personas que han sido violentadas en sus derechos humanos y que todavía no tienen respuesta por parte de las autoridades. Y también se van a presentar los padres, madres buscadoras de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Para el día de mañana, ¿cómo se espera que se actúe o cómo se espera que sea el actuar de la presidenta Claudia Sheinbaum, tomando en consideración que se viene la inauguración del Mundial a las 11 del día y adicional a ello con las tensiones políticas, económicas que también se tiene con Estados Unidos? Creo que la presidenta Claudia Sheinbaum ha mandado un mensaje de sensibilidad, madurez política e inteligencia, en donde, sabiendo que se dan este tipo de contextos de la cuestión internacional que describías muy bien, la cuestión interna, por ejemplo, de las manifestaciones que tienen los maestros o las otras luchas que se tienen como agrupaciones sociales, por ejemplo, Madres Buscadoras o los 43 estudiantes de Ayotzinapa, esos familiares, creo que la presidenta Claudia Sheinbaum está tomando decisión de decir, ¿sabes qué? Como representante titular del Poder Ejecutivo Nacional, yo no voy a dar el contexto para que se repitan estos fenómenos que tuvimos lamentablemente en la historia autoritaria de nuestro país. Yo prefiero no acudir a la inauguración del Mundial, yo prefiero no participar en lo que iba a ser el evento de los fans en el Zócalo capitalino, yo prefiero esperar cómo van las mesas de negociación que se tienen el día de hoy en la Secretaría de Gobernación, en la Secretaría de Educación Pública y en el ISSSTE para atender las demandas. Yo prefiero sectorizar cada tipo de señalamientos de los movimientos sociales y atenderlos porque la presidenta Claudia Sheinbaum detectó desde hace semanas la jugada política que se planteaba de tratar de evocarla a que ella iba a ser como Echeverría, como Díaz Ordaz, como Peña Nieto, como Fox, como Calderón y otros gobernantes que hemos tenido en el siglo XX represivos al pueblo mexicano. Entonces, creo que ahí la presidenta Claudia Sheinbaum ha mostrado de que ella está bien consciente cuál es el origen de su poder político y como origen de su poder político ella sabe que antes de que Morena fuera partido político fue un movimiento social y como movimiento social Morena estuvo de la mano con otras agrupaciones que buscaban demandas determinadas. Morena participaba con el movimiento social de Sin Maíz No Hay País. Morena participaba en el movimiento social de las personas que estaban siendo despojadas de sus créditos de Infonavit por parte de las empresas consultoras que tenía Infonavit en el gobierno del PRI y del PAN. Morena participaba como apoyo solidario al movimiento de Atenco. Morena apoyaba y se mostraba solidario con lo que fue en su momento el movimiento del APO. Hay que recordar que incluso Morena, antes de ser agrupación política formal, operaba al interior del PRD, PT y Convergencia. Entonces, sabiendo esta historia de cuál es la génesis del movimiento social que después se convirtió en partidista, la presidenta Claudia Sheinbaum toma decisiones prudentes. Incluso el día de hoy hizo la declaración de que va a tener mañanera y que conforme vea cómo vayan las mesas de negociaciones, cómo se den las manifestaciones, pues evidentemente ella va a actuar. ¿No crees que así como Morena, que surgió como un movimiento social, que luchaba por sus intereses para ser visibilizado, que todas estas personas que tienen alguna demanda, que exigen por parte o al gobierno que se les cumpla esa demanda o al menos que se resuelva, es también una forma de exigir la visibilización no solo nacional, sino también internacional para precisamente ejercer esa presión de que se resuelva su problemática y no precisamente por golpeteos políticos de desestabilizar el gobierno? Sí, incluso la presidenta tiene la inteligencia de decir: yo no me voy a cansar de sentarme a negociar con los maestros.
yo no me voy a cansar de sentarme a negociar con las diferentes agrupaciones que apoyan, por ejemplo, al movimiento de los padres de los estudiantes de Ayotzinapa. O sea, siempre agotar las líneas de actuación política y negociación. Si nosotros comparamos lo que es el actuar de Claudia Sheinbaum como presidenta a lo que tuvimos con Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón y Vicente Fox, a la primera provocación ya te mandaban a la Policía Federal, a la Marina, al Ejército, ya iniciaban procesos de detenciones. Por ejemplo, al líder de Atenco, que se oponía a que les pagaran a 7 pesos el metro cuadrado para las tierras que iban a utilizar el aeropuerto, lo sentenciaron en el máximo penal de seguridad en México a 137 años por el único derecho que ellos tenían para manifestarse, de que no se les diera ese trato tan indigno en las privatizaciones de sus tierras para el aeropuerto, de 7 pesos. Entonces, aquí la diferencia es cómo operas como gobernante. Y creo que la presidenta Claudia Sheinbaum entiende que tiene que escucharlos y prefiere no salir en un evento internacional inaugurando un mundial a que ella genere las condiciones sociales que replicaron anteriormente la represión a los movimientos. Y que la inauguración del mundial va a estar presidida por Shakira, al menos el día de hoy, Belinda y otros artistas, y que prevalezca siempre el diálogo y la paz. Vamos al siguiente análisis. El presidente estadounidense Donald Trump advirtió que no podría renovar el TEMEC con Canadá y México, el acuerdo de libre comercio vigente desde 2020. Washington ha insistido en que el acuerdo debe ser más justo para su economía, señalando que Canadá y México se benefician en mayor medida de las exportaciones hacia el mercado de la Unión Americana. I don't know that I'm going to renew it because, to be honest with you, the United States does much better. Hey, we don't need anything that Canada has. We don't need anything that Mexico has, but they need everything that we have. And they have to treat us better. You know, with Mexico and Canada, we have trade deficits. We should have surpluses with them. We don't need their cars. We don't need their lumber. We don't need their energy. We don't need anything that they have. So the primary thing that I got, it was a much better deal than NAFTA. Much, much better. It was sort of a good deal, but it was a great deal for one reason. It gave the right to terminate. ¿Por qué Donald Trump vuelve a plantear la posibilidad de no renovar el TEMEC con México y Canadá, justo en la víspera de la inauguración del Mundial de Fútbol que comparten los tres países, en este caso México, Estados Unidos y Canadá? Para aprovecharse, Nazaret, de la coyuntura en donde prácticamente pues, la distracción de Canadá y México va a estar por lo que corresponde a la organización de este torneo de fútbol. Y evidentemente estamos conscientes de que para el 1 de julio se tienen que dar los primeros resultados de lo que fue el acuerdo de libre comercio que se tiene con Estados Unidos y Canadá. Hay que recordar que en 1994 México, Estados Unidos y Canadá firmaron un acuerdo de libre comercio en donde se liberaban las fronteras respecto al comercio y no se iban a cobrar aranceles. Este modelo de negociación económica que se tuvo entre las tres naciones norteamericanas entraba en un contexto de neoliberalismo, en donde se buscaba la libre apertura de los productos de Estados Unidos y que no existiera una restricción. Esta etapa generó muchas problemáticas en la historia económica de México, en donde prácticamente la gran parte de la producción industrial que tuvimos en México, que se desarrolló de 1930 a 1970, se vino abajo porque la producción industrial ya no pudo competir con México y Estados Unidos. En este contexto, la contraparte es de que económicamente nos vimos anclados a la economía de Estados Unidos como el socio más fuerte de este acuerdo económico, al grado de que el 83% del comercio actualmente en México es con Estados Unidos y hablamos que gran parte de 2/3 partes de las exportaciones van a nuestro vecino estadounidense. Ya en un contexto en donde prácticamente ya tenemos 42 años, en donde tenemos una relación interconectada en términos económicos con Estados Unidos y Canadá, ahora ha cambiado la coyuntura política. Y por eso Donald Trump en el año 2020 presionó a México y Estados Unidos para volver a renegociar el Tratado de Libre Comercio y se modificó este acuerdo para tratar de poner candados que beneficiaran a los sectores que exigían los cambios de política económica en Estados Unidos. Y dentro de esos cambios, creo que es importante hacer mención por parte de lo que fue los acuerdos de Donald Trump, es que se daba la flexibilidad que cada año se pudieran instalar mesas negociadores para que cada uno de los países pudiera hacer evaluaciones de qué temas les conviene seguir o no en el acuerdo.
también se puso la frontera de que cada 6 años se iba a hacer una renegociación para determinar si cada uno de los países iban a querer seguir participando. Bueno, ya llegaron esos 6 años y ahora el equipo de Donald Trump está presionando fuerte a Canadá y a México para evidentemente sacar las mejores tajadas económicas al equipo negociador de Estados Unidos. Por ejemplo, con México ya se empezó a negociar lo que son los acuerdos desde hace 3 semanas, pero todavía en Canadá no se dan las mesas más importantes de negociación. La lógica que tiene Donald Trump es agarrar divididos a México y a Canadá para tener mejores condiciones. Y ahí está la amenaza en donde dice que piensa que no puede renovar el TEMEC y que incluso durante muchísimos años se ha planteado por parte de Estados Unidos de que le conviene más acuerdos binacionales, es decir, acuerdos comerciales exclusivamente México y Estados Unidos y Canadá, y México y Canadá. O sea, en el contexto de que casi el 80% de las exportaciones de México dependen de Estados Unidos y que del 72 al 76% dependemos nosotros, México, de Estados Unidos del gas natural. ¿Cómo nos afectarían estas restricciones comerciales si Donald Trump decide poner fin o no renovar el Tratado de Libre Comercio que se tiene con México, Estados Unidos y Canadá? ¿Qué le espera a la economía mexicana, donde más del 50% de nuestra economía depende directamente de Estados Unidos? Es un reto importante que tiene Marcelo Ebrard, porque evidentemente Donald Trump tiene que presentar un triunfo para lo que va a ser su proceso electoral que va a tener en noviembre del año 2026. Y en ese sentido, él quiere mandar el mensaje al electorado estadounidense de que tuvo la condición política para exigir mejores condiciones económicas ante Estados Unidos y Canadá. Y el reto de México va a ser que el gobierno de Claudia Sheinbaum, a través de Marcelo Ebrard, tenga la capacidad de producir negociaciones que beneficien a los sectores económicos que económicamente son muy dependientes de Estados Unidos. Por ejemplo, nosotros tenemos como principal fuente de ingresos económicos el sector manufacturero. Prácticamente representa la principal fuente de ingresos económicos y que por ende también el principal consumidor es Estados Unidos. La segunda fuente de ingresos más importante que tenemos como país es la agroindustria, en donde también Estados Unidos es el principal consumidor de lo que se produce aquí en México. La tercera fuente de ingresos que tenemos en el país es la producción petrolera, junto al turismo. Bueno, pues el 70% del turismo que viene aquí en México proviene precisamente de Estados Unidos, y la parte de lo que es el mercado petrolero mexicano viene del mercado de consumo de Estados Unidos, y lo decías tú también muy bien en tu pregunta. También nosotros tenemos una dependencia de la compra del gas natural que viene de parte de Estados Unidos. Entonces, la quinta fuente de ingresos más importante, que incluso hay analistas que te dicen que es la tercera, son las remesas que provienen de parte de los mexicanos que están viviendo en Estados Unidos. Bueno, si más adelante Donald Trump empieza a poner restricciones comerciales respecto a esos envíos, también pueden afectar la economía mexicana. ¿Qué es lo que tiene que hacer Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum? Es, dentro del esquema de cómo ya te armaron la economía durante 36 años de neoliberalismo y durante 6 años de lo que fue la política de López Obrador, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard tienen que tener la habilidad política para tratar de presionar políticamente a los sectores económicos de Estados Unidos que se ven beneficiados de tener un acuerdo comercial con México. Es decir, que si estamos hablando de que México es una empresa nacional armadora, por ejemplo, de electrodomésticos, de automóviles, de partes de aviones, pues las empresas de Estados Unidos deben de aliarse con el gobierno mexicano para que estas empresas matrices en Estados Unidos presionen a su gobierno y no le pongan restricciones a esta cadena de producción que es dependiente de México. El sector de la transformación de alimentos debería de presionar junto al gobierno mexicano para que el gobierno de Estados Unidos no presione a la agroindustria mexicana, que representa la segunda fuente de ingresos formales. Y así podríamos ir desglosando por cada uno de los sectores. Creo que ahí también Marcelo Ebrard tendría que tener una jugada importante. Tendrían que presionar políticamente en cada uno de los distritos de los congresistas y senadores de Estados Unidos, en donde sectores de la producción que estén vinculados al engranaje comercial entre México y Estados Unidos puedan presionar a Donald Trump para que, una vez de que se seleccione qué distritos electorales de Estados Unidos están vinculados a la producción mexicana,
se les pueda hacer la indicación de que si llegan a perjudicar económicamente a México, las cadenas de producción de sus distritos electorales de los republicanos, por ejemplo, que están vinculados a la economía mexicana, se van a ver perjudicados porque si se rompen esas cadenas de producción, puede afectar económicamente a sus distritos, a sus estados. Digo, es una jugada compleja, la realidad. Del 80% de lo que nosotros, de que los empresarios o los productores exportan a Estados Unidos, sí se cancela. ¿A quiénes le van a mandar la mercancía los productores, productoras mexicanas si ya no se tiene ese vínculo con Estados Unidos? Y también cómo se verían afectados todas las cuestiones de los aranceles, las aduanas, el costo en tanto en automóviles, teléfonos, industria tecnológica. Creo que aquí aplica el blofeo político de Donald Trump. Quizá no se dé una cancelación de estas exportaciones que tenemos como México, pero sí replicar el escenario de que sea un acuerdo económico bilateral. Y en ese acuerdo bilateral, la debilidad del sector productivo mexicano y del gobierno mexicano es muy evidente. Si te alías con Canadá, pues todavía tienes una mayor fuerza de negociación económica y política con Estados Unidos. Pero lo que sí podríamos mencionar que podría ser perjudicial para la economía empresarial mexicana es de que Donald Trump tome la decisión política de que sean acuerdos comerciales solamente entre México y Estados Unidos. Ahí sería la debilidad política y económica de México. Pues prácticamente al término de los partidos del Mundial también estaríamos viendo qué pasa o qué pasará con la negociación del Tratado de Libre Comercio con México, Estados Unidos y Canadá. Y también las advertencias de Donald Trump sobre el TEMEC recuerdan la dependencia económica de México respecto a Estados Unidos y anticipa una etapa de negociación marcada por presiones políticas y comerciales. Y en otro tema, el choque entre Ricardo Salinas Pliego y el gobierno federal refleja una creciente polarización política donde las críticas al poder, los litigios empresariales y las acusaciones de desestabilización alimentan la confrontación pública. Y por otra parte, a más de 5 décadas de El Halconazo, la memoria de la represión estudiantil se mantiene vigente y también la exigencia de exigir verdad, justicia y garantías para que el Estado nunca vuelva a responder con violencia a la protesta social. Y sumado a esto, la Copa Mundial exhibe una contradicción. Mientras México celebra ser sede de un evento global, los altos costos y las acciones para ocultar zonas marginadas reavivan el debate sobre quiénes pueden realmente participar y beneficiarse de esta fiesta deportiva. Gracias por acompañarnos el día de hoy a Nuevo Régimen. Javier. Nazaret, fue un verdadero placer estar aquí contigo para analizar los temas más importantes del Nuevo Régimen y agradecer al público a nombre de todo el equipo aquí en el estudio y en cabina. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias a todas, todos. Esto fue Nuevo Régimen. Nos vemos en la próxima emisión con más información, debate y contexto.